Mónica Martínez Bravo ha ganado uno de los premios nacionales más prestigiosos en investigación económica. Ha sido galardonada con el premio a la mejor economista joven, menor de 40 años, por parte de la Fundación Banco Sabadell. Hoy nos atiende unos minutos para acercarnos un poquito más a sus investigaciones. Mónica, muy buenas tardes, bienvenida. Un placer estar con vosotros esta tarde. El jurado destacaba muchas cosas de tu trabajo, pero también, sobre todo, destacaba el campo, ¿no?, de la economía política y del desarrollo económico y, en particular, tu contribución al análisis de los factores que determinan el grado de éxito o fracaso de los procesos de transición democrática. Esto, bueno, para quien no te conozca, pueden ser pinceladas, nombres, así que si te parece te quería pedir en primer lugar que nos contaras un poquito sobre tu trayectoria o en qué marco de investigación te ubicamos para conocerte un poquito más. Claro, mi trabajo se ha centrado en dos partes de la disciplina económica, que es la economía del desarrollo, en concreto, pues intentar estudiar los problemas que tienen las economías emergentes en desarrollo para crecer y ya estándares comparables con las economías avanzadas. Y también el otra área en la cual me he especializado es la economía política, ¿no? Y entonces desde digamos, el prisma de la ciencia económica, ¿no?, que nos empuja a estudiar todos los fenómenos desde un punto de vista riguroso, matemático, cuantitativo y también empírico, intentar entender cómo esos factores políticos pueden haber menguado las capacidades de los países de seguir progresando, ¿no? Esta disciplina pues entiende que no se puede entender la economía sin entender también la parte política, ¿no? Y en ese contexto yo he estudiado pues las transiciones democráticas, ¿no?, que es lo que hace que algunas transiciones lleguen a buen puerto, como puede ser, por ejemplo, el caso de la transición española, que fue uno de los casos que la literatura ha citado como de reconocido éxito, y otros, pero ha habido muchos otros ejemplos en la historia en los cuales no ha sido. Entonces, ese ha sido un ámbito, por ejemplo, en el cual mi investigación se ha centrado. Hablamos de economía política y justo estamos en un momento interesante, ¿no?, al respecto, con muchas reformas encima de la mesa, mirando, por ejemplo, la tramitación de los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos donde, bueno, pues está previsto, ¿no?, ese incremento importante del gasto social. ¿Qué opinas de estas cuentas y qué te parece, ¿no?, ese impulso al gasto social para conseguir los objetivos? Bueno, yo creo que son muy bienvenidos el aumento en gasto y sobre todo en gasto social. Otra de mis investigaciones recientes ha puesto de manifiesto el gran aumento de la desigualdad económica que ha venido con la pandemia. Por muchos factores. La pandemia ha representado una pérdida de bienestar muy grande para la población, pero sí, digamos que se ha cebado más con los más vulnerables, ¿no? Aquellas personas que, por ejemplo, no podían teletrabajar y tenían empleos más precarios han perdido una mayor proporción de sus ingresos que en relación, pues, a las clases medias que, bueno, pues en medida de lo posible han conseguido teletrabajar o, digamos, tener otros mecanismos de no perder tanto poder adquisitivo, ¿no? Entonces yo creo que este impulso al gasto social es muy bienvenido. Yo creo que va a fomentar, pues, esa cohesión social y esa recuperación que intente paliar los efectos de la crisis en la desigualdad. Y yo creo que bueno, está intentando impulsar no solo el gasto social, sino desde varios ámbitos que ese gasto social venga acompañado de evaluación de políticas públicas rigurosas, y esto, pues, sin duda es un gran cambio y yo creo que es muy bienvenido desde mi punto de vista. También destacan, Mónica, tus investigaciones sobre qué se puede hacer para vencer las reticencias a las vacunas. Me parece que has hecho un estudio en Pakistán que incluso se realizó antes de la pandemia. No sé si nos puedes contar un poquito al respecto sobre las principales conclusiones al respecto. Sí, la verdad es que este proyecto es curioso. Llevamos muchos años trabajando en ello, pero justo cuando se ha publicado ha sido un momento en el cual, pues, había muchísimo interés sobre la confianza en las vacunas. Lo que estudiamos fue unos sucesos que pasaron en Pakistán en 2011 que tienen relación con cómo la CIA capturó Osama Bin Laden. Una de las operaciones que intentaron implementar para averiguar si Bin Laden se escondía allí fue organizar una falsa campaña de vacunación con el objetivo de obtener ADN de los niños que se encontraban en esta casa donde sospechaban que allí se escondía.
Y claro, esta noticia de que se había efectuado una campaña de vacunación con objetivos de espionaje saltó a los medios de comunicación y provocó un gran descrédito de las vacunas y de las campañas de vacunación. Es un contexto muy diferente al de las economías avanzadas, donde ya había un gran escepticismo sobre los trabajadores que intentan vacunar a los niños, sobre todo, y esto fue como un poco la gota que colmó el vaso, en el sentido de que pues esta información de que había habido esta campaña apoyada por la CIA, pues lo usaron los grupos talibanes para fomentar este descrédito de las vacunas y decirle a la gente: no os fiéis de las personas que quieren vacunar a vuestros hijos porque quizá quieran tener otros objetivos oscuros. Entonces, esto lo que documentamos en este estudio es que provocó una caída bastante importante de las tasas de vacunación, que es consistente con esta pérdida de descrédito de las vacunas. Entonces, una lección que se puede extraer, que también es relevante para el caso español y el caso europeo, y de las economías avanzadas en general, es que pues, la confianza en las vacunas es algo muy frágil, ¿no? Cualquier noticia o cualquier información que vaya a crear algo de sombra, ni que sea mínimo, pues puede ser muy perjudicial, porque esto es usado pues, por grupos antivacunas que pueden ganar, digamos, adeptos, ¿no? Entonces es algo frágil que hay que proteger. Poco, leía yo acerca de un estudio, también unas conclusiones sobre qué había hecho España distinto respecto a otros países y por qué en España teníamos estas tasas de vacunación tan altas, ¿no? Y hablaban, pues, entre otras cosas, de confianza en el sistema sanitario, de confianza en ciertos mensajes, de cómo se habían estructurado, ¿no?, toda la respuesta a la pandemia. Así que, sin duda, interesante, ¿no?, lo que apuntas. Relacionado también con la pandemia, justo el viernes pasado hablaba también en este mismo programa con el economista Juan Torres sobre cómo ha pasado factura en la pandemia, ¿no? Y me decía Juan Torres, bueno, es que va a ser mucho peor de lo que pensamos, ¿no?, en términos económicos y sobre todo sociales, ¿no? Hablando un poco de esa desigualdad que mencionábamos antes. ¿Tú qué efectos estás apreciando en ese plano de desigualdad y de lastre a la redistribución en el caso de España? Claro, nosotros lo que hemos hecho es, digamos, una falta de datos administrativos para medir la desigualdad a nivel de hogares, ¿no? Estas medidas de desigualdad se suelen medir en la encuesta de condiciones de vida, pero la última encuesta que se ha publicado pues obtiene ingresos solo de 2019, ¿no? Entonces todavía a día de hoy no tenemos esos datos más rigurosos administrativos o de encuestas bien grandes y bien hechas que nos permitan medirlo. Entonces nosotros lo que hemos hecho es, digamos, adelantarnos un poco a esto para tener una medida que quizás sea más imperfecta, pero nos pueda dar una intuición de cuál es el grado en el cual ha aumentado la desigualdad, ¿no? Entonces hicimos una encuesta a 5.000 personas en España y les preguntamos por sus ingresos, y ahí, por ejemplo, lo que vemos es que el 20% más rico de la población española perdió un 6% de sus ingresos, pero cuando miramos al 20% más pobre, la pérdida de ingresos había sido del 27%. Entonces, esto ya simplemente, estos datos pues ya sugieren que el aumento de la desigualdad, a pesar de las medidas políticas que se implementaron, como los ERTES y demás, no han sido, digamos, seguramente han paliado en gran medida, pero no han sido suficientes para, reducir este aumento tan grande de la desigualdad, ¿no? Entonces, es un poco una llamada de atención de que, a pesar de todas estas medidas, pues seguramente se necesita hacer más para asegurarnos que los más pobres pues están teniendo una recuperación económica que les ayude a solventar estas circunstancias tan duras que han tenido que experimentar en el último año y medio. ¿De qué manera, Mónica, nos afectan, ¿no?, estos desniveles, estos incrementos de la desigualdad en el país en general, ¿no?, a la macro o al crecimiento en general? ¿De qué manera lastran, ¿no?, el desarrollo en conjunto de la economía del país? Pues yo creo que hay múltiples canales, ¿no? Quizá los que me he dado yo un poco más también quizá no son los más que vienen a la mente más directamente, pero en sí también pueden ser importantes, que son las consecuencias políticas, ¿no? Cuando hay una gran desigualdad y hay unas grandes capas de la población que se sienten no partícipes de procesos de desarrollo económico y de crecimiento, se genera un proceso de desafección, ¿no?, que puede llevar a que personas pues pierdan la confianza en el sistema y pierden un poco
poco también las ganas de seguir progresando. Entonces yo creo que esto tiene unas implicaciones que son difíciles de medir, pero no pueden ser bastante importantes, ¿no? Entonces yo creo que asegurarse que el proceso de crecimiento económico ayuda también a las personas más humildes a sentirse partes de ese progreso, ¿no? Y partícipes de ese progreso y no los únicos que pierden, creo que es algo que a nivel social debemos proteger, ¿no? ¿En qué manera crees que ha afectado la pandemia a nuestro país en términos de movilidad social? Ya no solo de incremento, de agravación de esas desigualdades, sino a esa posibilidad de mejora, ¿no? Desde nuestras propias posiciones de partida, a través, bueno, pues de los recursos que se nos dan. Claro. Pues yo creo que el gran efecto en la movilidad social quizá lo hayamos visto con la educación, ¿no? Los colegios en determinada manera han hecho lo que han podido con los pocos recursos que tenían, pero ha habido una gran brecha digital en el cual los niños en determinadas familias que no tenían pues ese acceso a medios digitales no han podido tener la misma calidad de educación. Y bueno, y aunque hayan tenido esos medios digitales, ya sabemos que es una sustitución muy imperfecta a lo que es una interacción más directa, ¿no? Entonces, yo creo que dado la importancia clave de la educación en la movilidad social, el haber tenido un año en el cual la educación ha sido muy deficiente y sobre todo en los más vulnerables, seguramente las clases medias y altas han tenido muchos más recursos para seguir apoyando el desarrollo educativo de sus hijos que aquellos de capas más vulnerables, pues eso seguramente habrá tenido una gran factura en la movilidad social que seguramente veremos en unos años, ¿no? Entonces yo creo que ahora lo que nos toca es intentar, dado que no tenemos la alarma social y sanitaria encima, ¿no? Que tenemos un poco más de calma en ese sentido, es hora de intentar ver cómo paliar esta gran brecha de la calidad de la educación recibida durante todo un año, que es algo en la vida de un niño, pues es una parte sustancial de su educación. Desde luego que sí. Pues Mónica Martínez Bravo, gracias por acompañarnos, por acercarnos a algunas de las muchas conclusiones de tu trabajo, muy interesante, y felicidades por el premio. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Hasta pronto.